Me llamo Jacinta, tengo 80 años, y hay secretos que pesan tanto que ni siquiera el tiempo puede borrarlos. Durante más de medio siglo guardé en silencio lo que ocurrió aquella noche de 1958, cuando mi padre golpeó a mi hermana menor hasta que perdió a su bebé. Pensé que ese horror sería el peor recuerdo de mi vida, pero estaba equivocada. 20 años después, mi hermana Rosa volvió, y lo que reveló sobre quién era el padre de aquella criatura desgarró todo lo que creíamos saber sobre nuestra familia. Hoy, sentada en mi mecedora, mirando estas viejas fotografías amarillentas, finalmente tengo el valor de contar esta historia. Porque hay verdades que necesitan ser dichas, aunque duelan, aunque quemen, aunque cambien para siempre la forma en que vemos nuestro pasado. Si quieres saber qué secreto guardaba mi hermana durante 2 décadas, quédate hasta el final de este video. No olvides suscribirte al canal y déjame un comentario contándome si alguna vez descubriste un secreto familiar que lo cambió todo. Era el verano de 1958 y nuestra pequeña casa en las afueras de Montevideo estaba llena de vida. Éramos 5 hermanos, yo, la mayor con 17 años, Miguel, de 15, las gemelas Carmen y Lucía, de 11, y Rosa, nuestra bebé, que acababa de cumplir 13 años en mayo. Rosa era especial, no solo por ser la menor, sino porque tenía algo mágico en ella. Cuando sonreía, era como si el sol saliera solo para ella. Tenía el cabello negro y ondulado de mamá y esos ojos verdes que había heredado de nuestra abuela paterna. Era delgada como un junco, todavía con ese cuerpo de niña que no terminaba de convertirse en mujer. Recuerdo perfectamente aquella mañana de febrero. El calor era sofocante, de esos que hacen que hasta respirar sea un esfuerzo. Yo estaba en la cocina ayudando a mamá a preparar el almuerzo cuando Rosa entró por la puerta trasera. Venía de la casa de su amiga Teresa, o al menos eso nos había dicho. Pero había algo diferente en ella. ¿Estás bien, hija?, le preguntó mamá, secándose las manos en el delantal floreado que siempre usaba. Rosa asintió rápidamente, demasiado rápidamente. Sus ojos, normalmente brillantes y traviesos, estaban opacos, como si una sombra los hubiera cubierto. Se llevó una mano al estómago en un gesto casi imperceptible, pero yo lo vi y no entendí, no entonces. Solo tengo calor, mamá murmuró, y salió corriendo hacia el cuarto que compartíamos las 3 hermanas mayores. Mi madre suspiró, preocupada, pero el sonido de la olla hirviendo reclamó su atención. Yo me quedé mirando hacia donde Rosa había desaparecido, sintiendo en el pecho esa sensación extraña que te avisa cuando algo no está bien. Pero tenía 17 años y mis propias preocupaciones. El vestido nuevo que quería para el baile del sábado, el chico de ojos azules que trabajaba en la panadería y que me había sonreído esa mañana. Ojalá hubiera prestado más atención. Ojalá hubiera ido tras ella en ese momento. Quizás todo habría sido diferente. Las siguientes semanas fueron extrañas. Rosa empezó a comportarse de manera cada vez más rara. Dejó de jugar con las gemelas, ella que siempre había sido tan alegre y juguetona. Ya no salía a la calle con sus amigas. Se pasaba las tardes sentada en el pequeño jardín trasero, mirando al vacío, con las manos siempre sobre su vientre. «Esa niña está enferma», le dijo mi padre a mamá una noche, cuando pensaban que todos dormíamos. Papá era un hombre duro, de esos que había crecido creyendo que mostrar afecto era señal de debilidad. Trabajaba en el puerto, cargando y descargando mercancías desde las 5 de la mañana hasta que caía el sol. Tenía las manos callosas y la espalda encorvada de tanto esfuerzo y esperaba de nosotros obediencia absoluta. No toleraba las quejas, no aceptaba excusas y menos aún permitía que alguien cuestionara su autoridad. «La llevaré al médico mañana», respondió mamá con esa voz suave que siempre usaba con él, esa voz que intentaba calmar tempestades antes de que se desataran. Pero al día siguiente, cuando mamá intentó llevar a Rosa al doctor, mi hermana se negó. Lloró, gritó, se aferró al marco de la puerta con una desesperación que me heló la sangre. «No, no necesito ir al médico. Estoy bien, mamá, por favor», suplicaba entre sollozos. Mi madre, desconcertada y asustada por esa reacción, cedió. Le dio té de manzanilla, le preparó caldos especiales, rezó novenas a la Virgen. Pero Rosa seguía empeorando. Su rostro se volvió pálido, ojeras profundas aparecieron bajo sus ojos, y empezó a tener náuseas cada mañana.
Yo la escuchaba vomitar en el baño compartido antes del amanecer, y luego salir con la cara lavada y una sonrisa forzada, fingiendo que todo estaba bien. Las gemelas, benditas sean, eran demasiado jóvenes para entender. Miguel, el único varón entre nosotras, estaba demasiado ocupado con sus propias cosas, el fútbol, los amigos, los primeros cigarrillos escondidos que papá todavía no había descubierto. Solo yo veía. Solo yo notaba cómo la ropa empezaba a quedarle apretada, cómo evitaba mirarnos a los ojos durante las comidas, cómo se estremecía cada vez que papá alzaba la voz. Fue mamá quien descubrió la verdad. Era un sábado por la tarde, mediados de abril, y el otoño empezaba a teñir las hojas de los árboles de color dorado. Papá había ido a tomar unas cervezas con sus compañeros del puerto, como hacía cada fin de semana. Miguel estaba en la cancha jugando fútbol. Las gemelas habían ido al cine con las hijas de doña Mercedes, nuestra vecina. Rosa estaba en la bañera. Mamá entró sin tocar porque necesitaba una toalla para secar los platos y las guardábamos en el armario del baño. Y entonces lo vio. El grito de mi madre atravesó las paredes de la casa como un cuchillo. Dejé caer el libro que estaba leyendo y corrí hacia el baño. La puerta estaba abierta de par en par. Mamá estaba de pie, paralizada, con una mano sobre la boca y lágrimas rodando por sus mejillas. Y Rosa. Rosa estaba en la bañera, desnuda, intentando cubrirse con los brazos, pero era inútil. Su vientre ya no podía esconderse. Pequeño todavía, pero inconfundible. Un bulto redondo que proclamaba la verdad que había estado ocultando durante meses. ¿Cuánto tiempo? Susurró mamá, su voz apenas audible. ¿Cuánto tiempo, Rosa? Mi hermana menor empezó a temblar. Todo su cuerpo se sacudía como si un terremoto estuviera ocurriendo solo dentro de ella. Las lágrimas caían mezclándose con el agua de la bañera. Yo. Intentó hablar, pero las palabras se ahogaban en su garganta. Mamá se acercó lentamente, como si se aproximara a un animal herido. Se arrodilló junto a la bañera y tomó el rostro de Rosa entre sus manos. Mírame, hija. Mírame y dime la verdad. ¿Estás embarazada? El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, un susurro tan débil que apenas pude escucharlo desde la puerta. Sí, mamá. Lo siento. Lo siento tanto. El mundo se detuvo. Sentí como si el piso se hubiera abierto bajo mis pies. Mi hermana menor, mi Rosa, que jugaba con muñecas hace apenas un año, que todavía creía en los Reyes Magos hasta hace poco, estaba embarazada. Tenía 13 años. 13 años. Mamá se levantó tambaleándose. Su rostro había perdido todo el color. Me miró sin verme realmente, como si yo fuera un fantasma, y murmuró: «Tu padre. Dios mío, tu padre. ¿Qué vamos a hacer?». Y en ese momento, aunque todavía no lo sabíamos, nuestras vidas cambiaron para siempre. Porque lo peor aún estaba por venir. La pregunta que nadie se había atrevido a hacer todavía flotaba en el aire como un ave de mal agüero. ¿Quién es el padre? Mamá llevó a Rosa a su habitación y le dio ropa limpia. Mi hermana se vistió en silencio, sus manos temblando tanto que apenas podía abotonarse la blusa. Yo la seguí, sin saber qué hacer, sintiéndome absolutamente inútil. «Siéntate», ordenó mamá, señalando la cama. Su voz había cambiado. Ya no era la mujer suave y condescendiente que conocíamos. Había acero en sus palabras ahora, pero también terror apenas contenido. Rosa se sentó en el borde de la cama, con la cabeza gacha, retorciendo el dobladillo de su falda entre los dedos. Yo me quedé de pie junto a la puerta, como un centinela, aunque no sabía muy bien qué custodiaba. «¿Cuánto tiempo tienes?», preguntó mamá, sentándose junto a Rosa y tomando sus manos para detener ese movimiento nervioso. «4 meses, creo», susurró Rosa, su voz rota por el llanto. «Tal vez casi 5». Mamá cerró los ojos con fuerza, como si al hacerlo pudiera borrar la realidad. Cuando los abrió nuevamente, había una pregunta en ellos que me hizo sentir náuseas incluso antes de escucharla. «¿Quién es el padre, Rosa? ¿Quién te hizo esto?». El silencio se extendió. Rosa levantó la mirada por primera vez, y lo que vi en sus ojos me persigue hasta hoy. Terror absoluto, mezclado con algo más. ¿Vergüenza? ¿Culpa? ¿O había otra cosa que no pude identificar en ese momento? «Yo no puedo decirlo», murmuró finalmente. «Tienes que decírmelo». La voz de mamá subió de tono.
Tienes 13 años, Rosa. 13. Esto no es un error. Es... Se detuvo, buscando las palabras correctas. ¿Alguien abusó de ti, hija? Alguien se aprovechó de una niña. Necesito saber quién para que pague por lo que hizo. Rosa negó con la cabeza violentamente, su cabello negro volando alrededor de su rostro. No, mamá. No fue así. Yo quería. Yo acepté. Fue mi culpa. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas de horror que nos alcanzaron a ambas. ¿Cómo podía una niña de 13 años decir que quería? ¿Qué clase de monstruo la había convencido de eso? Mamá se puso de pie bruscamente, caminando de un lado a otro de la pequeña habitación. ¿Fue algún chico de la escuela? Preguntó, su mente trabajando rápidamente. ¿Ese muchacho, Pablo, el que te miraba en la tienda de don Ramón? ¿O fue? No, gritó Rosa. No fue nadie de la escuela. Y no voy a decir quién fue. No puedo, mamá. No puedo. Se levantó de la cama y corrió hacia mí, abrazándome con una fuerza desesperada. Podía sentir su corazón latiendo contra mi pecho como un pájaro enjaulado. La abracé, sin saber qué más hacer, mientras miraba por encima de su cabeza a nuestra madre. Mamá tenía las manos sobre su rostro, los hombros sacudiéndose con sollozos silenciosos. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro entrecortado. Tu padre llegará en cualquier momento. Dios mío, cuando se entere, no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Todos sabíamos lo que pasaría, y como si sus palabras hubieran invocado una tormenta, escuchamos el sonido inconfundible de la puerta principal abriéndose, seguido de los pasos pesados de mi padre en el pasillo. Había vuelto temprano de su reunión con los amigos. ¿Dónde está todo el mundo? Su voz resonó por la casa. ¿Por qué está todo tan silencioso? Rosa se congeló entre mis brazos. Mamá se limpió rápidamente las lágrimas y se alisó el cabello, tratando de componerse. Me miró con una expresión que nunca había visto antes, puro pánico. Ve y distráelo, me susurró urgentemente. Dile que prepare mate, cualquier cosa. Necesito unos minutos para pensar qué hacer. Pero ya era demasiado tarde. Los pasos de papá se acercaban por el pasillo, y entonces apareció en el umbral de la puerta del dormitorio. Su rostro, bronceado por el sol del puerto, nos observó con confusión primero, luego con sospecha. ¿Qué pasa aquí? Preguntó, su voz bajando peligrosamente de tono. ¿Por qué están todas llorando? Mamá abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Rosa hundió su rostro en mi hombro, temblando violentamente. Y yo, atrapada entre mi hermana menor aterrorizada y mi padre cada vez más furioso, sentí como si el mundo entero estuviera a punto de explotar. Los ojos de papá recorrieron la escena. Su esposa con los ojos hinchados de llorar, su hija menor claramente aterrada, y yo tratando de proteger a Rosa con mi cuerpo. Vi el momento exacto en que algo hizo clic en su mente. Su expresión cambió de confusión a comprensión y luego a una furia que nunca había presenciado antes. No, murmuró, negando con la cabeza. No, no, no. Díganme que estoy malinterpretando esto. Dio un paso hacia nosotras, y Rosa soltó un gemido de terror puro. El sonido pareció confirmar todas las sospechas de mi padre. Su rostro se puso rojo, las venas de su cuello se hincharon, y sus manos se cerraron en puños tan apretados que los nudillos se pusieron blancos. ¿Cuánto tiempo? Rugió, y su voz hizo temblar las paredes. ¿Cuánto tiempo? Lo que sucedió después de ese momento cambió nuestras vidas para siempre. La furia de mi padre desató una tormenta de violencia que culminaría en la pérdida del bebé de Rosa y en su huida de casa. Pero esa noche terrible, mientras intentaba proteger a mi hermana menor del golpe tras golpe, nunca imaginé que había algo peor que la violencia física. Había un secreto tan oscuro, tan perturbador, que Rosa eligió guardarlo durante 20 años. Un secreto sobre la verdadera identidad del padre de su bebé que, cuando finalmente fue revelado, destrozaría todo lo que creíamos saber sobre nuestra familia. En la próxima parte, te contaré lo que sucedió esa noche horrible, cómo Rosa perdió al bebé y cómo desapareció de nuestras vidas sin dejar rastro. Pero lo más importante, comenzaré a revelarte las pistas sobre ese secreto que Rosa guardó durante 2 décadas. ¿Quién crees que era el padre del bebé de Rosa? ¿Un novio secreto? ¿Alguien mayor que se aprovechó de ella? ¿O algo mucho más oscuro?
Déjame tu teoría en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para no perderte la siguiente parte de esta historia. Dale like si quieres saber la verdad que Rosa ocultó durante 20 años. ¿Cuánto tiempo? Volvió a rugir mi padre, su voz como un trueno que sacudió toda la casa. Rosa no pudo responder. Estaba paralizada de terror entre mis brazos, temblando como una hoja en medio de una tormenta. Mamá dio un paso adelante, interponiéndose entre papá y nosotras. Antonio, por favor, cálmate. Su voz temblaba. Podemos hablar de esto. ¿Calmarme? Los ojos de papá parecían salirse de sus órbitas. ¿Me estás pidiendo que me calme? Mi hija, está embarazada. Tiene 13 años. Por Dios santo. Dio otro paso hacia nosotras, y mamá extendió los brazos, tratando de contenerlo. Pero papá la apartó con tanta fuerza que ella trastabilló hacia atrás, chocando contra el tocador. El sonido del impacto me despertó de mi parálisis. Papá, por favor. Grité. Está asustada. No hagas esto peor. Pero era como gritarle a un huracán. Papá se abalanzó hacia nosotras, y yo instintivamente empujé a Rosa detrás de mí, usando mi propio cuerpo como escudo. Sus manos me agarraron de los hombros con una fuerza brutal y me lanzó a un lado. Caí contra la pared, golpeándome la cabeza tan fuerte que vi estrellas. Cuando mi visión se aclaró, papá ya tenía a Rosa agarrada del brazo, sacudiéndola como si fuera una muñeca de trapo. ¿Quién fue? Le gritaba en la cara, escupiendo saliva con cada palabra. Dime quién fue. ¿Quién te tocó? ¿Quién se atrevió a tocar a mi hija? Rosa sollozaba incoherentemente, intentando liberarse de su agarre. Sus pies apenas tocaban el suelo mientras papá la sacudía. No puedo decirlo. No puedo. Gritaba ella entre lágrimas. Por favor, papi, me haces daño. Mamá se había recuperado y se lanzó sobre papá, tratando de hacer que soltara a Rosa. Lo golpeaba en la espalda con los puños, gritando. Suéltala. La vas a lastimar. Piensa en el bebé. Fue la peor cosa que pudo haber dicho. Papá se quedó congelado por un segundo, y en ese momento de quietud pude ver algo aterrador en sus ojos, no solo furia, sino repulsión, asco, como si Rosa ya no fuera su hija, sino algo sucio que necesitaba ser eliminado. ¿El bebé? Su voz bajó a un susurro peligroso. ¿El bebé? No hay ningún bebé. No habrá ningún bastardo en esta casa. Esta familia no será la vergüenza del vecindario. Y entonces comenzó. Comenzó a golpear a Rosa con una violencia que nunca creí que existiera dentro de mi padre. Puñetazos en el estómago, en las costillas, en la espalda. Rosa gritaba y gritaba, tratando de proteger su vientre con las manos, pero era inútil. Mamá se colgó del brazo de papá, tratando de detenerlo, y él la empujó con tal fuerza que ella cayó al suelo. Yo me lancé sobre su espalda, gritando, arañando, tratando de detener la locura. Me sacudió de encima como si fuera una mosca molesta. Papá, la vas a matar. Chillé con todas mis fuerzas. Por favor, papá, para. Miguel había llegado. Escuché sus gritos desde el pasillo. A sus 15 años, era casi tan alto como papá, y con una valentía que nunca olvidaré, se interpuso entre él y Rosa, recibiendo un golpe en la cara que lo hizo sangrar de la nariz. Basta, papá, ya basta, gritaba Miguel, pero su voz se quebraba. Era solo un niño enfrentándose a un hombre enloquecido. Finalmente, don Ramón, nuestro vecino, irrumpió en la casa. Había escuchado los gritos desde la calle. Él y Miguel juntos lograron sujetar a papá, arrastrándolo fuera de la habitación mientras él seguía gritando obscenidades, maldiciendo a Rosa, maldiciendo al bastardo que llevaba dentro. El silencio que siguió fue peor que los gritos. Rosa estaba tirada en el suelo, acurrucada en posición fetal, gimiendo. Mamá gateó hasta ella, con lágrimas corriendo por su rostro, y la tomó en sus brazos. «Aguanta, mi niña, aguanta», susurraba, pero sus manos temblaban mientras intentaba evaluar las heridas. Yo me arrodillé junto a ellas, sintiéndome completamente inútil. Y entonces lo vi. Un pequeño hilo de sangre comenzando a deslizarse por las piernas de Rosa, manchando el piso de madera. «Mamá», susurré, señalando. Mamá miró hacia abajo y soltó un gemido de dolor puro. Sabíamos lo que significaba. Sabíamos que el bebé se estaba yendo.
Las siguientes horas fueron una pesadilla borrosa. Mamá y yo llevamos a Rosa a su cama. La hemorragia empeoraba. Rosa entraba y salía de la conciencia, murmurando cosas incomprensibles, a veces llamando a alguien cuyo nombre no podíamos entender. Necesita un médico, le dije a mamá, pero ella negó con la cabeza. Si viene un médico, hará preguntas. Querrá saber qué pasó. Podrían llevar a tu padre preso. Y entonces la historia se sabrá. Rosa quedará marcada para siempre. Era 1958. Las cosas eran diferentes entonces. Una niña soltera embarazada no era vista como una víctima, sino como una vergüenza. Si la gente se enteraba, Rosa nunca tendría una vida normal. Nunca conseguiría casarse. Sería señalada por el resto de su vida. Así que mamá hizo lo que pudo. Llamó a doña Mercedes, nuestra vecina, que había sido partera antes de casarse. Doña Mercedes vino con su bolsa negra llena de hierbas y trapos limpios, y su rostro serio me dijo todo lo que necesitaba saber antes de que dijera una palabra. «Es demasiado tarde para el bebé», murmuró, preparando sus cosas. «Solo puedo asegurarme de que la niña sobreviva». Me quedé con Rosa toda la noche, sosteniéndole la mano mientras su cuerpo expulsaba lo que quedaba de su embarazo. Lloraba en silencio, no sé si por el dolor físico o por la pérdida, o por ambos. A veces abría los ojos y me miraba con una expresión que me partía el corazón. «Lo siento, Jacinta», susurraba. «Lo siento tanto. SHHH, no es tu culpa», le respondía yo, aunque por dentro me moría de rabia. ¿Contra quién? ¿Contra el hombre que la había dejado embarazada? ¿Contra mi padre por su violencia? ¿Contra el mundo por ser tan cruel con una niña? Cerca del amanecer, todo había terminado. El bebé se había ido. Rosa estaba pálida como la muerte, pero viva. Doña Mercedes le dio algo para el dolor y la infección, y luego se volvió hacia mamá con expresión grave. «Tienes suerte de estar viva», dijo en voz baja. «Unos golpes más y la hubieras perdido a ella también. Necesita reposo absoluto durante al menos 2 semanas». Y Antonio se detuvo buscando las palabras correctas. «Antonio no puede volver a acercarse a ella. ¿Me entiendes, Marta? No puede». Mamá asintió, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Pero ambas sabíamos que era imposible mantener a papá alejado en una casa tan pequeña. En la sala, papá estaba sentado en su silla, con la cabeza entre las manos. Miguel y don Ramón se habían quedado con él toda la noche, asegurándose de que no volviera a la habitación. Las gemelas, gracias a Dios, habían pasado la noche en casa de doña Mercedes y no habían presenciado el horror. Cuando el sol comenzó a salir, papá finalmente habló. Su voz estaba ronca, vacía. «¿Perdió al bastardo?» La forma en que dijo bastardo hizo que mi sangre hirviera. «No el bebé, no mi nieto. El bastardo». «Sí», respondió mamá desde la puerta de la habitación. «Lo perdió. Casi la pierdo a ella también». Esperé algún rastro de remordimiento, alguna señal de que se daba cuenta de la monstruosidad que había cometido. Pero papá solo asintió, como si hubiera resuelto un problema. «Bien, ahora las cosas pueden volver a la normalidad». Pero nada volvería a ser normal jamás. Rosa estuvo en cama durante 2 semanas. Apenas comía, apenas hablaba. Miraba al techo con ojos vacíos, como si su alma se hubiera ido junto con su bebé. Yo me quedaba con ella tanto como podía, haciendo mis tareas escolares en una silla junto a su cama, solo para que no estuviera sola. Papá actuaba como si nada hubiera pasado. Iba al trabajo, volvía a casa, comía en silencio y se iba a dormir. Nunca preguntó por Rosa. Nunca pidió verla. Era como si su hija menor hubiera dejado de existir para él. Una noche, 2 semanas después de aquella terrible noche, Rosa finalmente habló más que monosílabos. Yo estaba sentada junto a su cama, leyendo un libro a la luz de la lámpara. «Jacinta», su voz era apenas un susurro. «Sí». Dejé el libro a un lado inmediatamente. «Necesito contarte algo. Algo que nadie más puede saber». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Finalmente iba a revelar quién era el padre. «Puedes contarme lo que sea», le aseguré, tomando su mano. «Sabes que nunca te juzgaría». Rosa cerró los ojos, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «El padre del bebé, él...» Su voz se quebró. «No fue mi culpa, Jacinta.
Yo no quería al principio, pero él me dijo que era normal, que era la forma en que la gente que se quiere demuestra su amor. Me dijo que si lo amaba, tenía que dejarlo. Mi estómago se revolvió. Así que había sido abuso, después de todo. Algún hombre mayor que había manipulado a mi hermana pequeña. ¿Quién fue? ¿Rosa? Dímelo, por favor. Tiene que pagar por lo que te hizo. Rosa abrió la boca para responder, y en ese momento exacto, la puerta de la habitación se abrió. Era mamá, trayendo una bandeja con sopa. ¿Cómo está mi niña?, preguntó, intentando sonar alegre. Rosa cerró la boca de golpe y se volvió hacia la pared, haciéndose la dormida. Mamá me miró con confusión, pero yo solo pude encogerme de hombros. El momento se había perdido. Intenté hablar con Rosa varias veces después de eso, pero cada vez que sacaba el tema, ella se cerraba completamente. Era como si hubiera una pared entre nosotras ahora, una barrera invisible que yo no podía cruzar. Un mes después de perder al bebé, Rosa comenzó a comportarse de manera extraña otra vez, pero esta vez era diferente. No estaba asustada o enferma. Estaba planeando algo. Yo la conocía lo suficientemente bien para notarlo. Empezó a guardar cosas. Ropa, algunos pesos que había ahorrado de las propinas que le daban los vecinos por hacer mandados, una fotografía nuestra de cuando éramos pequeñas. Todo escondido bajo su colchón, pensando que nadie se daría cuenta. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté una tarde, cuando la descubrí escondiendo un suéter. Nada, respondió demasiado rápido. Rosa, por favor, no me mientas. ¿Estás planeando irte? Ella me miró directamente por primera vez en semanas, y lo que vi en sus ojos me confirmó mis sospechas, determinación férrea. No puedo quedarme aquí, Jacinta. No después de lo que pasó. Cada vez que papá me mira, veo asco en sus ojos. Mamá intenta fingir que todo está bien, pero llora cada noche. Las gemelas me miran con miedo, como si fuera a contaminarlas. Y Miguel, pobre Miguel, ni siquiera puede mirarme a los ojos. ¿Pero a dónde irías? Tienes 13 años. No tienes dinero, no tienes a nadie. Tengo a alguien, interrumpió ella en voz baja. Alguien que me ayudará. Mi corazón se detuvo. ¿El padre del bebé? Rosa asintió lentamente. Él no quería que pasara nada de esto. Cuando se enteró del embarazo, quedó tan asustado como yo. Pero ahora está dispuesto a ayudarme. Me conseguirá un lugar donde quedarme, trabajo, una nueva vida lejos de aquí. ¿Y confías en él?, pregunté, mi voz cargada de escepticismo. Después de lo que te hizo, él no me hizo nada, respondió Rosa con una vehemencia que me sorprendió. Todo el mundo asume que me obligó, que me violó, pero no fue así. Yo lo quiero, Jacinta. Sé que parece imposible, sé que nadie lo entendería, pero lo quiero. Y él me quiere a mí. Había algo en la forma en que lo dijo, algo extraño en su tono que no pude identificar en ese momento. Una mezcla de desesperación y convicción que no tenía sentido para una niña de 13 años. Entonces dime quién es, la desafié. Si es tan bueno, si te quiere tanto, porque tiene que ser un secreto. Rosa se quedó en silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz era apenas audible. Porque si se supiera la verdad, sería peor que la muerte. Para él, para mí, para toda la familia. Es mejor que todos piensen que fue algún chico del barrio que me sedujo. Es mejor que la verdad. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué clase de verdad podría ser peor que el escándalo que ya habíamos vivido? Rosa, me estás asustando. ¿Qué verdad? ¿De quién estás hablando? Pero ella ya había dicho demasiado. Se envolvió en las sábanas y se dio la vuelta. En unos días me iré. Por favor, no se lo digas a nadie. Dame esta oportunidad de empezar de nuevo. Cuando me vaya, inventa cualquier historia. Di que huí con un novio, di que me escapé al circo, di lo que quieras. Pero déjame ir. ¿Y si te prometo que no diré nada si me dices quién es? Intenté negociar una última vez. Rosa permaneció en silencio, y supe que había perdido. Mi hermana menor tenía un secreto que estaba dispuesta a proteger más que a su propia seguridad. 3 días después, Rosa desapareció. Fue un viernes por la noche. Toda la familia estaba en casa, cenando en un silencio incómodo como se había vuelto normal. Rosa dijo que no se sentía bien y se fue a la cama temprano. Nadie sospechó nada. A la mañana siguiente,
Cuando fui a despertarla para el desayuno, su cama estaba vacía. La ventana de nuestra habitación estaba abierta, las cortinas ondeando con la brisa matutina. Todo lo que había estado escondiendo bajo el colchón había desaparecido. En su almohada había una nota. Una simple nota que destrozó a mi madre y que mi padre se negó a leer. La nota decía: «Querida familia, para cuando lean esto, ya me habré ido. No me busquen, porque no me encontrarán. No me fui sola. Alguien me está ayudando, alguien que me quiere y que cuidará de mí. Mamá, perdóname por ser una decepción. Papá, lamento la vergüenza que te causé. Hermanos, los quiero a todos, pero no puedo quedarme en un lugar donde cada día me recuerda lo que perdí. Algún día volveré. Cuando sea mayor, cuando pueda mirarlos a los ojos sin sentir vergüenza. Entonces les contaré toda la verdad. Con amor, Rosa. P. de Jacinta, gracias por intentar protegerme. No fue tu culpa. Cuida de mamá por mí». Mamá lloró durante días. Papá, en un raro momento de emoción, rompió platos contra la pared gritando que Rosa era una ingrata. Las gemelas no entendían por qué su hermana las había abandonado. Miguel salió a buscarla durante semanas, preguntando en cada rincón del vecindario, pero nadie la había visto. Yo guardé silencio sobre nuestra conversación. Cumplí mi promesa de no revelar que Rosa había planeado su huida, pero cada noche, cuando cerraba los ojos, veía su rostro y me preguntaba qué verdad era tan terrible que prefería huir antes que revelarla. Los meses pasaron. Luego los años. La vida continuó, como siempre lo hace, incluso después de las tragedias. Las gemelas crecieron. Miguel se convirtió en un hombre, se casó, tuvo hijos. Yo también me casé, con ese chico de ojos azules de la panadería. Nos mudamos a una casa propia, a solo 3 cuadras de la casa familiar. Mamá nunca dejó de esperar que Rosa volviera. Cada cumpleaños ponía un lugar vacío en la mesa. Cada Navidad colgaba una media con su nombre. Papá fingía que Rosa nunca había existido, pero yo lo veía a veces, mirando las fotografías viejas cuando pensaba que nadie lo observaba. Pasaron 5 años, 10 años, 15 años. No tuvimos noticias de Rosa. Ni una carta, ni una llamada, nada. Era como si se hubiera evaporado del mundo. Pero entonces, un día, 18 años después de su huida, recibí una carta con matasellos de Buenos Aires, sin remitente, pero reconocí la letra inmediatamente. Era de Rosa. La carta era breve. «Querida Jacinta, estoy bien. Estoy viva. He construido una vida aquí, en Argentina. Tengo un trabajo, una pequeña casa, algunos amigos. Pronto volveré. Hay algo que necesito hacer, algo que necesito decir. Después de todos estos años, finalmente tengo el valor de enfrentar la verdad. Cuando vuelva, te lo contaré todo. Te diré quién era el padre de mi bebé y entenderás por qué tuve que irme. Entenderás por qué guardé el secreto. Prepara tu corazón, hermana, porque lo que voy a revelar cambiará todo lo que crees saber sobre nuestra familia. Te veo pronto, Rosa». Leí esa carta 100 veces, tratando de descifrar qué podría significar. ¿Qué verdad podría ser tan impactante después de casi 2 décadas? Empecé a recordar detalles de aquellos días antes de que Rosa se fuera. Cosas pequeñas que no había notado en su momento, pero que ahora, con la perspectiva del tiempo, comenzaban a formar un patrón inquietante. Recordé cómo Rosa siempre había sido especialmente cercana a alguien de la familia. Recordé ciertas miradas, ciertos momentos en que se quedaba a solas con esa persona. Recordé cómo, después de que anunciara su embarazo, esa persona había reaccionado de manera extraña, más culpable que sorprendida. Y una sospecha horrible comenzó a formarse en mi mente. Una sospecha tan perturbadora que la rechacé inmediatamente. No podía ser. Era imposible. Era impensable. Pero las piezas comenzaban a encajar de una manera que me daba náuseas. 2 años después de recibir esa carta, 20 años después de que Rosa huyera de casa, ella finalmente volvió. Y en una tarde lluviosa de otoño, sentadas en mi cocina con tazas de té temblando en nuestras manos, Rosa finalmente me contó la verdad. Una verdad tan oscura, tan horrible, que cuando terminó de hablar, entendí por qué había huido. Entendí por qué había guardado el secreto. Entendí por qué había dicho que revelar la identidad del padre sería peor que la muerte.
porque el padre de su bebé no era un novio secreto. No era un chico del barrio. No era siquiera un extraño que se había aprovechado de una niña vulnerable. El padre era alguien de nuestra propia familia, alguien en quien confiábamos, alguien que debería haberla protegido. ¿Ya tienes una idea de quién podría ser? ¿El padre? ¿El hermano? ¿Un tío? ¿O algo aún más perturbador? En la tercera parte, Rosa finalmente revelará la identidad del padre de su bebé, y te prometo que será peor de lo que imaginas. Si esta historia te tiene en suspenso, comparte el video para que más personas conozcan la verdad de Rosa. Déjame en los comentarios quién crees que es el padre del bebé. Y no olvides suscribirte al canal porque en la parte 3 finalmente se revelará el secreto que Rosa guardó durante 20 años. Nos vemos en la próxima parte. Gracias por acompañarme en esta historia. Era un martes de otoño de 1978. 20 años exactos desde aquella noche horrible. Yo tenía 37 años, estaba casada, tenía 3 hijos y vivía una vida tranquila en mi pequeña casa. Ese día, la lluvia caía con fuerza sobre Montevideo. Estaba en la cocina preparando el almuerzo cuando escuché el timbre. No esperaba a nadie. Mis hijos estaban en la escuela, mi marido en el trabajo. Abrí la puerta y me quedé congelada. Allí, bajo la lluvia, empapada hasta los huesos, estaba Rosa. Ya no era la niña de 13 años que había huido. Era una mujer de 33, con el cabello más corto, algunas líneas alrededor de los ojos, vestida con ropa sencilla pero digna. Pero sus ojos verdes seguían siendo los mismos. Hola, Jacinta, dijo con voz temblorosa. He vuelto. No sé cuánto tiempo nos quedamos mirando la una a la otra. Podrían haber sido segundos o minutos. Finalmente, un sollozo escapó de mi garganta y la atraje hacia un abrazo desesperado. Rosa, Dios mío, Rosa. Lloré contra su hombro. Pensé que nunca volverías. Ella también lloraba, aferrándose a mí como si fuera a desaparecer. Lo siento, susurraba una y otra vez. Lo siento tanto, hermana. Lo siento por todo. La hice entrar, le di toallas secas, ropa limpia, té caliente. Nos sentamos en la cocina, mirándonos por encima de las tazas, dos extrañas que alguna vez habían sido inseparables. ¿Mamá? Preguntó Rosa finalmente, su voz apenas audible. Murió hace 3 años, respondí, y vi cómo el dolor atravesaba su rostro. Cáncer. Fue rápido, al menos. Hasta el final puso tu lugar en la mesa cada Navidad, esperando que volvieras. Rosa cerró los ojos, las lágrimas rodando por sus mejillas. Llegué tarde, murmuró. Siempre llego tarde. ¿Y papá? Sigue vivo. Vive con Miguel ahora. Tuvo un derrame cerebral hace 5 años. Está en silla de ruedas, apenas habla. El médico dice que su mente está atrapada dentro de un cuerpo que ya no le obedece. Rosa asintió lentamente, sin mostrar ninguna emoción particular ante las noticias de nuestro padre. Necesito hablar contigo, Jacinta. Por eso volví. Necesito contarte la verdad antes de que sea demasiado tarde. Antes de que me falte el valor otra vez. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Después de 20 años, finalmente iba a saber el secreto. Puedes contarme lo que sea, le aseguré, tomando su mano. Después de todo este tiempo, nada podría cambiar lo que siento por ti. Rosa me miró con una tristeza tan profunda que me dio miedo. No digas eso todavía, susurró. Espera a escuchar la verdad, porque cuando te lo diga, tal vez me odies. Tal vez entiendas por qué papá reaccionó como lo hizo. Tal vez comprendas por qué tuve que huir y no volver nunca. Era un martes de otoño de 1978. 20 años exactos desde aquella noche horrible. Yo tenía 37 años, estaba casada, tenía 3 hijos, y vivía una vida tranquila en mi pequeña casa. Ese día, la lluvia caía con fuerza sobre Montevideo. Estaba en la cocina preparando el almuerzo cuando escuché el timbre. No esperaba a nadie. Mis hijos estaban en la escuela, mi marido en el trabajo. Abrí la puerta y me quedé congelada. Allí, bajo la lluvia, empapada hasta los huesos, estaba Rosa. Ya no era la niña de 13 años que había huido. Era una mujer de 33, con el cabello más corto, algunas líneas alrededor de los ojos, vestida con ropa sencilla pero digna. Pero sus ojos verdes seguían siendo los mismos. Hola,
Jacinta, dijo con voz temblorosa. He vuelto. No sé cuánto tiempo nos quedamos mirando la una a la otra. Podrían haber sido segundos o minutos. Finalmente, un sollozo escapó de mi garganta y la atraje hacia un abrazo desesperado. Rosa, Dios mío, Rosa. Lloré contra su hombro. Pensé que nunca volverías. Ella también lloraba, aferrándose a mí como si fuera a desaparecer. Lo siento, susurraba una y otra vez. Lo siento tanto, hermana. Lo siento por todo. La hice entrar, le di toallas secas, ropa limpia, té caliente. Nos sentamos en la cocina, mirándonos por encima de las tazas, dos extrañas que alguna vez habían sido inseparables. ¿Mamá? Preguntó Rosa finalmente, su voz apenas audible. Murió hace 3 años, respondí, y vi cómo el dolor atravesaba su rostro. Cáncer. Fue rápido, al menos. Hasta el final puso tu lugar en la mesa cada Navidad, esperando que volvieras. Rosa cerró los ojos, las lágrimas rodando por sus mejillas. Llegué tarde, murmuró. Siempre llego tarde. ¿Y papá? Sigue vivo. Vive con Miguel ahora. Tuvo un derrame cerebral hace 5 años. Está en silla de ruedas, apenas habla. El médico dice que su mente está atrapada dentro de un cuerpo que ya no le obedece. Rosa asintió lentamente, sin mostrar ninguna emoción particular ante las noticias de nuestro padre. Necesito hablar contigo, Jacinta. Por eso volví. Necesito contarte la verdad antes de que sea demasiado tarde. Antes de que me falte el valor otra vez. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Después de 20 años, finalmente iba a saber el secreto. Puedes contarme lo que sea, le aseguré, tomando su mano. Después de todo este tiempo, nada podría cambiar lo que siento por ti. Rosa me miró con una tristeza tan profunda que me dio miedo. No digas eso todavía, susurró. Espera a escuchar la verdad, porque cuando te lo diga, tal vez me odies. Tal vez entiendas por qué papá reaccionó como lo hizo. Tal vez comprendas por qué tuve que huir y no volver nunca. El mundo se detuvo. Las palabras de Rosa resonaron en mis oídos como una campana rota. Miguel. Nuestro hermano Miguel. El chico que había tenido 15 años cuando Rosa tenía 11. El hermano que había intentado proteger a Rosa de papá aquella noche terrible. El hombre que ahora tenía 35 años, estaba casado, tenía hijos. No, susurré. No, no puede ser. Miguel te quería. Miguel te protegía. Miguel me amaba, corrigió Rosa, y la forma en que lo dijo me hizo sentir náuseas. O al menos, eso es lo que él me decía. Me decía que me amaba de una manera especial, diferente a como un hermano ama a una hermana. Me decía que yo era su alma gemela, que estábamos destinados a estar juntos. Pero tenías 11 años, mi voz subió de tono. 11 años, Rosa. Y él tenía 15. Lo sé, sollozó ella. Ahora lo sé. Pero entonces yo pensaba que éramos Romeo y Julieta. Pensaba que era amor prohibido, no abuso. Él me hacía sentir madura, especial. Me decía que yo no era como las otras niñas, que yo lo entendía de una manera que nadie más podía. Se cubrió el rostro con las manos, su cuerpo sacudiéndose con sollozos. Durante 2 años mantuvimos nuestro secreto. Él venía a mi cama cuando todos dormían. Me tocaba, me hacía tocarlo a él. Decía que estábamos practicando para cuando fuéramos mayores y pudiéramos estar juntos de verdad. Y yo dejaba que lo hiciera porque pensaba que eso significaba que me amaba. Sentí bilis subiendo por mi garganta. Quería vomitar. Quería gritar. Quería retroceder el tiempo y proteger a mi hermana pequeña de nuestro propio hermano. Cuando cumplí 13, continuó Rosa, Miguel dijo que era hora de consumar nuestro amor. Esas fueron sus palabras exactas. Me preparó una noche especial cuando todos habían salido. Velas, música, todo. Me hizo sentir como una princesa. Y entonces, no tienes que decir más, la interrumpí, incapaz de soportar los detalles. Si tengo que decirlo, insistió ella. Tengo que decirlo todo. Esa noche, Miguel y yo tuvimos relaciones por primera vez. Yo tenía 13 años recién cumplidos. Él tenía 17. Y 2 meses después, me di cuenta de que estaba embarazada. Rosa se limpió las lágrimas y continuó con su historia, cada palabra como una puñalada en mi corazón.
Cuando me di cuenta de que estaba embarazada, entré en pánico. Sabía que algo estaba terriblemente mal. De repente, todo lo que Miguel me había dicho sobre nuestro amor especial sonaba diferente. Tenía miedo de decirle, pero no tenía a nadie más. ¿Cómo reaccionó? Pregunté, aunque ya podía imaginar la respuesta. Pálido como un fantasma, respondió Rosa. Sudaba, temblaba. De repente, ya no era el hermano cariñoso que me decía que me amaba. Era un chico aterrado que se daba cuenta de lo que había hecho. Me dijo que no podíamos decirle a nadie que él era el padre. Me hizo jurar que guardaría el secreto. Dijo que si alguien se enteraba, iríamos al infierno. Dijo que destrozaríamos a la familia. Por eso no dijiste nada, murmuré, entendiendo por fin. Por eso preferiste que papá pensara que era algún extraño. Rosa asintió miserablemente. Miguel me dijo que fingiera que no sabía quién era el padre, que dijera que había sido algún chico al azar. Pensó que así podríamos salvar nuestro secreto. Pero no esperábamos que papá reaccionara con tanta violencia. No esperábamos que me golpeara hasta hacerme perder al bebé. ¿Y Miguel? Pregunté, la rabia creciendo en mi pecho. ¿Qué hizo Miguel mientras papá te golpeaba? Los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas nuevamente. Intentó detenerlo. ¿No lo recuerdas? Se interpuso entre papá y yo. Recibió un golpe en la cara. Pero no creo que lo hiciera por amor a mí, Jacinta. Creo que lo hizo por culpa. Por miedo de que si papá me mataba, su secreto moriría con la pregunta de quién había sido el padre. Dios mío, susurré. Todo este tiempo pensé que Miguel era el héroe de esa noche. Pensé que era el único que había intentado protegerte. Todos pensaron eso, dijo Rosa con amargura. El hermano valiente que enfrentó a su padre para salvar a su hermana. Nadie sabía que él era la razón por la que yo estaba en esa situación. Después de perder al bebé, continuó Rosa, Miguel venía a mi habitación cada noche. Pero ya no era para tocarme, era para rogarme que no dijera nada. Me recordaba constantemente que si revelaba la verdad, nuestra familia se destruiría. Papá probablemente lo mataría. Mamá moriría de vergüenza. Las gemelas quedarían marcadas para siempre. Así que decidiste huir, dije. No tuve opción, respondió ella. Cada día en esa casa era una tortura. Papá me miraba con asco. Mamá me trataba como si fuera de cristal, a punto de romperse. Las gemelas me tenían miedo. ¿Y Miguel? Miguel estaba desesperado. Me decía que debíamos irnos juntos, empezar una nueva vida en otro lugar donde nadie nos conociera, donde pudiéramos estar juntos de verdad. Mi estómago se revolvió otra vez. ¿Te propuso que huyeran juntos? Rosa asintió. Dijo que conseguiría dinero, que encontraría un lugar donde viviríamos como pareja, que podíamos inventar una historia, decir que éramos primos lejanos que se habían enamorado, que nadie sabría la verdad. Pero no fuiste con él, observé. No, dijo Rosa firmemente. Porque justo antes de irme, sucedió algo que me abrió los ojos. Escuché a Miguel hablando con su amigo Carlos en el patio. No sabía que yo estaba allí, en la ventana de arriba. Rosa se detuvo, respirando profundamente antes de continuar. Carlos le preguntó si era verdad que yo estaba embarazada. Miguel se rió. ¿Se rió, Jacinta? Y dijo, sí, la pequeña Rosa resultó ser una puta. Seguramente se acostó con medio barrio. Bueno, al menos eso significa que nadie sospechará que yo también me la cogí. Las palabras golpearon como una bofetada. Vi a Rosa estremecerse al recordarlas. En ese momento, continuó, me di cuenta de que todo había sido mentira. El amor especial, las palabras dulces, las promesas. Todo. Para él, yo solo había sido un juguete, una forma de satisfacer su curiosidad sexual con alguien que confiaba en él ciegamente. Dios mío, Rosa, susurré, tomando sus manos. Lo siento tanto. Debí haberme dado cuenta. Debí haberte protegido. No es tu culpa, dijo ella, apretando mis manos. Pero si decidí en ese momento que no huiría con Miguel. En lugar de eso, contacté a la tía Beatriz, la hermana de mamá que vivía en Buenos Aires. Le conté una versión editada de la historia, que estaba embarazada, que había perdido al bebé, que necesitaba escapar. Ella aceptó ayudarme sin hacer muchas preguntas. Llegué a Buenos Aires sin nada, continuó Rosa.
Tía Beatriz me dio refugio, pero dejó claro que tendría que trabajar para ganarme la vida. Conseguí trabajo limpiando casas, luego en una fábrica textil, luego en una tienda. Construí una vida pequeña pero digna. ¿Y Miguel? Pregunté. ¿Intentó contactarte? Al principio sí, respondió. Me enviaba cartas a casa de tía Beatriz, cartas desesperadas donde se disculpaba, donde decía que me amaba de verdad, que todo había sido un malentendido. Pero después de escucharlo burlarse de mí con Carlos, sabía que eran solo más mentiras. Nunca respondí. Eventualmente, dejó de escribir. Rosa me miró con ojos cansados, envejecidos por el dolor. Durante 20 años, viví con ese secreto quemándome por dentro. Tuve pesadillas. Tuve momentos en los que quería volver y gritarle la verdad a todo el mundo, pero también sabía que hacerlo destruiría todo. Mamá ya estaba sufriendo suficiente. Las gemelas eran inocentes. ¿Y tú? Tú tenías tu propia vida, tu propia familia. Pero volviste, dije. ¿Por qué ahora? Porque tía Beatriz murió el año pasado, explicó Rosa. Y en su lecho de muerte me hizo prometer que algún día diría la verdad. Me dijo que guardar secretos como ese envenena el alma, que aunque duela, la verdad debe salir a la luz. Hizo una pausa, sus ojos buscando los míos. Y porque necesitaba que alguien supiera. No puedo llevarme este secreto a la tumba. Necesito que al menos una persona en este mundo sepa lo que realmente pasó. Necesito que alguien crea que yo era solo una niña, que no fue mi culpa, que fui víctima aunque durante años me convencí de que había sido amor. Las lágrimas corrían por mi rostro ahora. Me levanté y rodeé la mesa para abrazar a mi hermana, esta mujer que había cargado con un peso tan terrible durante tanto tiempo. Te creo, le susurré al oído. Te creo y no es tu culpa. Nunca fue tu culpa. Nos quedamos así, abrazadas, llorando por la niña que Rosa había sido, por los años perdidos, por la inocencia robada, por todo lo que nunca podría ser reparado. Después de que Rosa terminara de contarme todo, nos quedamos en silencio durante largo rato. Mi mente trabajaba frenéticamente, procesando cada detalle horrible de su historia. ¿Vas a confrontar a Miguel? Pregunté finalmente. Rosa negó con la cabeza lentamente. ¿De qué serviría? Han pasado 20 años. Él tiene esposa, hijos. Arruinar su vida ahora no cambiará lo que me hizo. No devolverá mi infancia. No borrará el dolor. Pero merece pagar por lo que hizo. Insistí, la rabia hirviendo en mi pecho. Ya está pagando, respondió Rosa con una tristeza profunda. He pensado mucho en esto durante estos años. Miguel no es un monstruo. O al menos, no lo era entonces. Era un adolescente confundido, lleno de hormonas, que tuvo acceso fácil a una niña que lo adoraba. No estoy excusando lo que hizo, pero lo entiendo de una manera que no podía cuando tenía 13 años. Estás siendo demasiado generosa con él, dije con amargura. Tal vez, admitió ella. O tal vez solo estoy cansada de cargar con ira. La ira me mantuvo viva durante años, pero ahora solo quiero paz. Quiero soltar este peso y vivir lo que me queda de vida sin ese secreto corroyéndome por dentro. Pero yo no estaba lista para soltar mi ira. Durante las siguientes semanas, luché con la tentación de ir a casa de Miguel y confrontarlo. Imaginaba escenas donde le gritaba, donde le decía a su esposa, donde arruinaba su vida perfecta como él había arruinado la de Rosa. Pero cada vez que estaba a punto de hacerlo, recordaba las palabras de Rosa. No cambiará lo que pasó. Tenía razón. Nada podría cambiar el pasado. Nada podría devolverle a Rosa su inocencia, sus años perdidos, su oportunidad de tener una familia propia. Rosa se quedó en Montevideo solo una semana más. Visitó la tumba de mamá. Miró desde lejos la casa donde papá vivía con Miguel, pero no entró. Pasó tiempo con las gemelas, que ahora eran mujeres adultas con sus propias familias, inventando una historia sobre dónde había estado todos estos años. No le dijo a nadie más la verdad. Solo yo sabía. Y ese conocimiento se convirtió en mi propia carga. Cada vez que veía a Miguel en reuniones familiares, tenía que fingir normalidad. Tenía que sonreír cuando jugaba con mis hijos. Tenía que abrazar a su esposa y felicitarla por sus hijos. Tenía que guardar el secreto de Rosa, protegerla incluso en su ausencia. Fue el peso más difícil que he cargado en mi vida. Antes de volver a Argentina, Rosa me hizo una última petición. Cuando yo muera,
dijo, y cuando Miguel muera, y cuando todos los que podrían ser lastimados por esta verdad hayan muerto, quiero que alguien sepa. Quiero que la historia se cuente. No para arruinar el nombre de Miguel, sino para que otras niñas sepan. Para que entiendan que cuando un adulto o alguien mayor te dice que el abuso es amor, es mentira. Le prometí que algún día, cuando fuera seguro, su historia sería contada. Ese día es hoy. Miguel murió hace 3 años de un ataque al corazón. Su esposa, bendita sea, nunca supo. Sus hijos, ahora adultos, recuerdan a su padre como un buen hombre. Y tal vez lo fue, para ellos. La gente es compleja. Podemos ser monstruos en un capítulo de nuestras vidas y héroes en otro. Rosa sigue viva, en Buenos Aires, a los 73 años. Nunca se casó. Nunca tuvo hijos. Dice que está en paz ahora, que finalmente puede respirar sin el peso del secreto aplastándola. Y yo, a mis 80 años, finalmente cumplo la promesa que le hice. Finalmente cuento la historia que necesita ser contada. Mirando hacia atrás a través de las décadas, veo ahora muchas cosas que no vi entonces. Veo cómo nuestra familia, como muchas familias, estaba construida sobre secretos y silencios. Veo cómo la violencia de mi padre era tolerada porque así eran los hombres en esa época. Veo cómo la inocencia de Rosa fue robada no solo por Miguel, sino por un sistema completo que no protegía a las niñas. ¿Qué habría pasado si Rosa hubiera dicho la verdad desde el principio? Si hubiera tenido el valor o la comprensión para decir, mi hermano me está abusando. Probablemente nadie le habría creído. En 1958, en nuestro pequeño barrio de Montevideo, una niña acusando a su hermano de abuso sexual habría sido vista como una mentirosa, una perturbada, o peor aún, una seductora que había tentado al pobre chico inocente. Esa es la verdadera tragedia. No solo que el abuso ocurriera, sino que Rosa no tuvo escapatoria. Que su silencio fue, en cierta manera, su única opción de supervivencia. He pensado mucho en Miguel también. ¿Sabía lo que estaba haciendo? A los 15 años, ¿entendía que estaba abusando de su hermana menor? ¿O él también había sido víctima de alguna forma, tal vez expuesto a cosas que un adolescente no debería ver, aprendiendo de comportamientos que observó en otros? No lo sé. Nunca hablé con él sobre esto. Tal vez debía haberlo hecho. Tal vez debía haberlo confrontado antes de que muriera, pero elegí proteger a Rosa, proteger la paz que ella tanto necesitaba. ¿Hice lo correcto? No lo sé. Vivo con esa pregunta. Esta es la verdad que mi hermana Rosa guardó durante 20 años. La verdad que destrozó mi imagen de nuestra familia, que cambió cada recuerdo que tenía de nuestra infancia. El padre del bebé de Rosa no era un extraño, no era un novio secreto. Era nuestro hermano Miguel, un adolescente de 15 años que abusó de su hermana menor de 11 años, manipulándola con palabras de amor hasta dejarla embarazada a los 13. Es una verdad horrible. Es una verdad que muchos preferirían no escuchar. Pero es necesaria, porque en algún lugar, ahora mismo, hay una niña siendo manipulada por alguien en quien confía. Alguien que le dice que el abuso es amor. Alguien que le hace creer que es especial, que es su secreto, que nadie lo entendería. Y esa niña necesita saber, no es amor. Nunca fue amor. Y no es tu culpa.